El emperador romano Tito muere en el año 81. En estos momentos, el Imperio Romano se encuentra en su mayor expansión territorial, pero aún no ha llegado a su límite. El imperio es enorme y a pesar de que hay diversos problemas fronterizos con otros pueblos, el imperio está afrontando una época muy próspera. Está en lo más alto. Uno de estos pueblos fronterizos más problemáticos se encuentra en la actual Rumanía, una región que los romanos conocen como Dacia. Los dacios están liderados por un rey que se hace llamar Decébalo. Es profundamente antirromano y no para de crear alianzas con otros pueblos bárbaros que se encuentran también cerca de las fronteras romanas con el fin de enfrentarse a las fuerzas del Imperio Romano. Muchos reyes bárbaros están viendo cómo el imperio no para de expandirse territorialmente, abarca cada vez más y más. Por lo tanto, no ven nada mal aliarse con otros pueblos bárbaros que estén en contra de Roma con un único objetivo. En caso de que Roma invada sus tierras, todos tienen que aliarse y luchar contra el imperio. El rey Decébalo ha creado numerosas alianzas en el norte y en el este del imperio, y a esta altura ha llamado la atención de los romanos. En Roma, el nuevo emperador es el hermano de Tito, Domiciano. Será el último emperador de la dinastía Flavia, y a diferencia de su hermano, a este emperador no lo querrá ni el pueblo ni el ejército. Dos pilares muy importantes para ser emperador en Roma, pero sí tiene el favor de la guardia pretoriana, quien lo ha coronado como emperador, y para ganarse el favor del pueblo y del ejército, tendrá que ganar prestigio en alguna campaña militar. Domiciano y su comandante, Cornelio Fusco, emprenden una pequeña pero exitosa campaña en tierras germanas. Mientras tanto, en la frontera del río Rin, hay otro comandante militar romano que será muy importante en un futuro. Se llama Marco Ulpio Trajano. Los dacios se preparan para la guerra. El rey Decébalo arma a su ejército e invade la provincia romana de Mesia, ubicada entre las actuales Serbia y Bulgaria. Los dacios han aprovechado que esta frontera se encuentra poco defendida y han invadido los pueblos de Mesia, cuyos mercados son bastante ricos y son conocidos por tener oro, un material que los romanos usan para acuñar sus monedas romanas. El emperador Domiciano envía a Cornelio Fusco para enfrentarse a los dacios en Mesia, pero el problema con Cornelio Fusco es que es más político que militar. Es el típico general romano que ha sido puesto a dedo en su cargo por un emperador para apoyarlo, ya que los emperadores necesitan del apoyo de los militares para estar en su puesto, dependen de ellos. Y Cornelio Fusco es amigo de Domiciano, por ello está donde está, pero no es ni de cerca el mejor general que pueden tener los romanos. Para enfrentarse a los 30.000 dacios, Cornelio Fusco cuenta con 6 legiones y el primer choque entre ambas fuerzas se da en el año 87, una batalla que será conocida históricamente como la primera batalla de Tapae. Aquí se pone en evidencia que la mala y corrupta política romana de poner a los amigos en el poder para asegurarse el cargo pasará factura al ejército romano, lo más preciado que tiene el imperio, o si no es lo más, es de las cosas más importantes que tiene el imperio. Los dacios no solo derrotan a los romanos en esta batalla, matan a muchos legionarios, toman a muchos prisioneros, pierden su estandarte, pierden armamento y lo peor de todo es un gran insulto para los romanos. Cornelio Fusco muere en la batalla, aunque teniendo en cuenta cómo funciona la cabeza de un romano de esta época, el insulto más grave está entre la muerte del comandante y los estandartes capturados por el enemigo. El emperador Domiciano tiene el favor de una buena parte del pueblo, ya que se dice que desde el inicio de su reinado, la economía romana se ha estabilizado en gran parte. Incluso se cuenta que la moneda romana ha sido revaluada en más de un 10%. Sin embargo, esta derrota en las fronteras supone un duro golpe para los romanos, para la moral romana, especialmente para las élites, para la aristocracia y para los militares. Aún así, los romanos tendrán su venganza en el año 88, en la segunda batalla de Tapae.
Esta vez los romanos, liderados por Lucio Tetio Juliano, logran derrotar a los dacios. Mientras tanto, el gobernador y comandante de la provincia romana de Germania Superior se rebela contra el emperador Domiciano, y este gobernador cuenta con 2 legiones en su poder, la Legión XIV Gemina y la Legión XXI Rapax. Al parecer, este gobernador llamado Lucio Antonio Saturninus está intentando proclamarse como emperador. Estas rebeliones es algo que ha sucedido varias veces a lo largo de la historia del Imperio Romano, y es por ello que los emperadores solían poner a los amigos en el poder, para evitar justamente estas rebeliones, aunque esto también es algo muy arriesgado, ya que si el amigo no es un buen militar, pues puede perder algunas batallas importantes, como el caso de Cornelio Fusco. Trajano es quien recibe la misión de eliminar la rebelión en Germania, y la verdad es que lo hace con bastante éxito. La aplasta, restaura el orden y también consigue capturar al líder rebelde, con lo cual Trajano se gana de la estima y la confianza de muchos romanos, civiles, militares y aristócratas. Además de que se acelera su escalada en el poder, puesto a que como recompensa se lo nombra como cónsul en el año 91 y el gobierno imperial le concede el gobierno de 2 puestos militares en las fronteras. Mientras Trajano aumenta su prestigio, el emperador Domiciano va en dirección contraria, puesto a que antes de que se lo nombrara como cónsul a Trajano, Domiciano, al tener 2 frentes de guerra abiertos, uno contra los dacios y otro más al oeste contra los bárbaros germánicos, el emperador de Roma ha intentado llegar a un acuerdo con el rey dacio, Decébalo, pero el problema es que las condiciones del acuerdo son muy humillantes para Roma. Parte de lo conquistado por las legiones romanas es devuelta a los dacios. Una gran cantidad de riquezas del botín de guerra se le devuelve a Decébalo, y todo esto por orden de Domiciano, además de que el emperador romano le hace entrega al rey dacio de profesionales romanos, como artesanos y constructores, para ayudar a la reconstrucción de Dacia. Pero lo que es más humillante para los romanos, especialmente para los militares, es que se compromete a pagar un tributo a los dacios a cambio de que los romanos puedan estar en territorio dacio, lo que simplemente echa a la basura las conquistas recientes romanas en territorio dacio. Con esto, muchos romanos empiezan a pensar que su verdadero enemigo se encuentra en Roma, es el emperador. Muchos empiezan a ver al emperador como un hombre muy débil, un hombre que no es el indicado para ser el emperador de Roma, alguien que pretende pagarle tributo a un rey bárbaro que recién ha sido derrotado en batalla. Este acto de debilidad, o considerado como débil por los romanos, desacredita muchísimo al emperador Domiciano ante su pueblo. Según algunos historiadores, durante sus últimos años de reinado, el emperador Domiciano empezó a comportarse de una forma mucho más tiránica que antes, además de que veía conspiraciones por todos lados y solía practicar purgas políticas. Muchos mueren por orden de Domiciano a causa de que empieza a haber enemigos políticos por todos lados. Cree que en cualquier momento alguien podría matarlo para tomar su puesto. Sin embargo, tan equivocado no está, ya que una de estas conspiraciones es real y ni siquiera la ve venir. Es por ello que muere asesinado el 18 de septiembre del año 96. Con el asesinato de Domiciano, también se extermina la dinastía gobernante romana, la dinastía Flavia, y el Senado elige a uno de sus miembros para reemplazarlo, Marco Nerva, alguien que marca el inicio de una nueva dinastía gobernante, la dinastía Antonina, aunque la realidad es que cuando fue elegido, ni siquiera él se iba a imaginar que iba a ser el primero de una nueva dinastía gobernante, ya que es demasiado viejo y no tiene descendientes. No tiene ningún hijo, no tiene méritos militares ni políticos. Simplemente fue elegido como emperador para ocupar este cargo de manera temporal, pero todo el mundo está subestimando al viejo Nerva, ya que él sabe muy bien en qué posición se está encontrando ahora mismo. Es por ello que actúa antes que nadie, antes que sea asesinado y alguien ocupe su lugar. De hecho, la Guardia Pretoriana se rebela, ya que no quiere a un hombre viejo y débil como emperador de Roma. Y es ahora cuando Nerva pone a alguien para que lo ayude políticamente, alguien que debería sucederlo cuando él muera. Y se trata de un militar con prestigio, Trajano. Cuando Nerva muere en el año 98, Trajano se convierte en emperador romano. Es el primer emperador nacido en una provincia de Roma.
el primer emperador nacido fuera de Italia, y este emperador es hispano. Ha nacido en la península ibérica y será conocido por ser un glorioso emperador. De hecho, será conocido por ser el emperador romano que ha llevado a Roma a su máxima extensión territorial. Al parecer, Trajano cuenta con muchos apoyos: el apoyo de los militares, de la aristocracia y el senado, y también el apoyo del pueblo. Pero Trajano hereda una Roma que ha sido humillada por Domiciano ante el rey Decébalo. Es un error que está decidido a corregir muy pronto, una humillación que no debe ser tolerada. Trajano no se queda mucho tiempo en Roma. Lo primero que hace es ir con su ejército hacia el río Danubio para terminar con las campañas militares que no han sido terminadas. Quiere consolidar la presencia de Roma en este lugar, en esta región de Europa. Quiere hacerles entender muy bien que Roma es la que manda, no Dacia. El ejército de Trajano cuenta con 9 legiones y antes de la batalla se preparan para consolidar la posición romana. Fortifican el lugar, levantando varios fuertes, construyen carreteras e incluso puentes para pasar sobre los ríos. Las campañas romanas son así, no solo se trata de batallas, hay un gran trabajo detrás de cada campaña, especialmente en lugares de difícil acceso. Por ello es que los romanos realizan un trabajo de ingeniería y de construcción para consolidar su posición y desde allí lanzar su conquista. Esta vez los dacios tienen que enfrentarse a un emperador mucho más duro que Domiciano, un emperador militar, alguien que viaja con las legiones romanas, alguien que conoce la guerra de cerca, alguien que tiene experiencia combatiendo y liderando. Decébalo también es un rey poderoso, ha creado numerosas alianzas con los enemigos de Roma y cuenta con un ejército potente, pero sabe que no puede derrotar a las legiones de Trajano. Por ello opta primero por enviarle una propuesta de paz al emperador, aunque Trajano la rechaza. Se dice que Trajano es un líder muy presente en los combates. En las batallas contra los dacios demuestra ser muy hábil, tanto como cualquier otro legionario de élite. Lucha con valentía, asiste a los heridos y no tiene problema en dejar su puesto de general y combatir como un soldado. En el año 101 se libran algunos combates entre los romanos y los dacios. Todos ellos los ganan los romanos, hasta que en septiembre se da la tercera batalla de Tapae, en donde Roma obtiene otra decisiva victoria y Trajano obliga al rey Decébalo a someterse a la voluntad de Roma, a la voluntad del imperio, además de que tendrá que devolver todo lo que ha conseguido con los anteriores tratados y tiene que jurar obediencia absoluta al imperio. Trajano es el emperador que le está devolviendo la gloria, el honor, la dignidad y el prestigio al imperio romano. Los dacios ahora están obligados a devolver el territorio que han ocupado y Decébalo está obligado a jurarle lealtad a Roma. Ahora tiene que ser su aliado, por lo tanto tiene que ser enemigo de los enemigos de Roma. La derrota del ejército de Decébalo no supone el final de las guerras dacias, ya que varios meses después, lejos de resignarse, los dacios han estado reconstruyendo sus fuerzas, han forjado nuevas armas con las que esperan derrotar a los romanos, y con su ejército fortalecido desafían de nuevo al imperio romano, expanden su territorio otra vez hacia el sur. Los dacios han invadido de nuevo territorio romano y en el año 105 Trajano se ve forzado a marchar a su encuentro para derrotarlo. Pero antes de entrar en batalla, Trajano decide tentar a varios pueblos que están engrosando las filas del ejército dacio, del ejército de Decébalo, para ponerlos de su lado.
El emperador no solamente pone a estos pueblos de su lado con riquezas, también les dice que pueden formar parte del Imperio Romano, y esta estrategia diplomática funciona, por lo tanto el ejército de Decébalo se ve reducido. Si los dacios quieren ganarle a Roma, deberán luchar solos. En la actual Rumanía hay una ciudad dacia llamada Sarmisegetusa. Es la capital de los dacios, la capital del reino de Dacia. Y en el año 106, las legiones de Trajano marchan hacia ella y la ponen bajo asedio en el mes de junio. Tras un duro asedio, los romanos logran entrar en la capital dacia, pero en lugar de encontrarse con una tenaz resistencia, se encuentran con miles de cadáveres, ya que los dacios han preferido la muerte antes que ser capturados por los romanos. Sabían que les esperaba una gran humillación y ser vendidos como esclavos, por eso han optado por suicidarse. Además, se desata un gran incendio en la ciudad, provocado por los últimos dacios supervivientes, lo que achica bastante el botín de guerra para los romanos. Mientras que el rey Decébalo se quita la vida en el último momento, y los romanos lo decapitan para más tarde exhibir su cabeza en un desfile militar por las calles romanas. Esta victoria ha sido decisiva y es muy importante para el Imperio Romano. Recuerda a grandes victorias obtenidas por grandes líderes militares, por lo que Trajano queda ubicado en un lugar muy privilegiado en la historia romana, además de que se funda una nueva provincia para el imperio, la provincia de Dacia, una provincia que recibirá el apodo de la Dacia Trajana, en honor a la conquista de este emperador. Al final los romanos encontraron a uno de los hombres de confianza de Decébalo, quien prefirió ser capturado a morir, y a cambio de que se le respete su vida y libertad, condujo a los romanos a un gran tesoro que había ocultado Decébalo años antes. Las riquezas de este tesoro son enormes, por lo tanto los romanos se llevan grandes toneladas de oro y plata, además de unos 50.000 esclavos. Como suele ocurrir, este botín de guerra es empleado en gran medida para grandes obras públicas en Roma, para aumentar la belleza y el prestigio de la ciudad. Se levantan estatuas, foros, plazas y grandes obras que retratan las victorias de Trajano. Trajano le ha devuelto el prestigio y la gloria militar a los romanos, pero sus conquistas no han terminado. Casi una década después, el emperador emprenderá una ambiciosa campaña en Partia. Es un lugar lejano en donde hay otro imperio y está ubicado en la actual Irán. Se lo conoce como el Imperio Parto o el Imperio Persa. Los partos no cuentan con un ejército tan potente como el de Roma. Obviamente no tienen sus tácticas, pero sí son buenos guerrilleros y conocen el terreno mucho mejor que los romanos, por lo que la lucha es muy dura. Es una lucha que se viene dando desde el año 114. Las tropas romanas caen constantemente en las trampas enemigas y se topan con levantamientos persas por todas partes. Aún así van tomando terreno, su ejército es demasiado poderoso como para ser detenido por los persas, y Trajano lleva al Imperio Romano al límite de su expansión territorial en territorio parto. Pero el emperador ya está muy viejo como para seguir luchando como antes. Es un territorio muy hostil y está muy lejos de Italia, muy lejos de Roma. Pero al llevar a cabo una guerra de guerrillas, los recursos se ven cada vez más escasos, y esto hace que esta guerra sea muy difícil. Por ello, al final Trajano decide abandonar la campaña, pero muere antes de regresar a Roma, estando viejo y enfermo. Sin embargo, será recordado por la historia como uno de los más grandes generales y emperadores que tuvo Roma. Ha muerto en Cilicia, que es un territorio parte del Imperio Romano, pero no ha muerto en Roma. Ha sido el emperador que le ha devuelto la gloria militar al Imperio Romano y aquel que lo ha llevado a su máxima expansión.